Deseamos hablar en esta tarde bajo el tema "Se busca a un valiente". Primera de Samuel capítulo 17, leemos del verso 1 al verso 11. ¿Lo tenemos? Lee la palabra del Señor con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición de su Santo Espíritu. Y la iglesia del Señor dice un fuerte amén. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre su monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puestos en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y el 11 dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Oramos. Dios mío, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la oportunidad de recibirla, de escucharla. Gracias porque ella es vida y es manantial y es agua a nuestro corazón seco. Después de una lucha esta semana, después de una batalla, Dios mío, la cual hemos sobrevivido y quizá con nuestra armadura gastada, pero hemos llegado al hospital espiritual donde tu palabra nos va a sanar, donde tu palabra nos va a limpiar, donde tu palabra nos va a restaurar, porque tu palabra es viva, es tu palabra y tú eres un Dios vivo y tu palabra es viva, Dios mío, y en esta hora nos abrimos. Dispón de nuestra mente y de nuestro corazón para que tu palabra ministre y haga lo que tenga que hacer. Dios mío, lo torcido que lo enderece, lo sucio que lo limpie, lo quebrado que lo restaure. Oh Jehová, y lo herido, mi Dios, que lo sane. Porque así es tu palabra. Es viva y es eficaz, es preciosa y es hermosa y es valiosa para nosotros. Por eso te pedimos que nos ayudes a estar atentos. Y Espíritu Santo, haz como tú quieras, porque aquí tú eres el capitán, aquí tú eres el dueño, aquí tú eres el que manda, y haz tú como tú desees, Señor, porque tuya es la gloria y tuya es la honra. Por eso yo me postro a tus pies y digo que aquí el que vale eres tú y la gloria la mereces tú. En el nombre de Jesús te pido estas cosas, y la iglesia dice amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Se busca un valiente. Se busca un valiente. Felipe
Berriel. Felipe Berriel. No sé si ese nombre le suena parecido, Felipe Berriel. Quizás le suene a los puertorriqueños, porque Felipe Berriel fue mejor conocido como el gigante de Carolina. El gigante de Carolina que midió 8 pies de altura. 8 pies de altura. Gigante. De hecho, a Carolina hasta hoy en día se le conoce como la tierra de los gigantes. El grupo de baloncesto del pueblo se llama Los Gigantes, en honor al gigante de Carolina. 8 pies de altura, obviamente mucho más alto que el hombre común. Pero el gigante de Carolina no le llegaba al hombre más alto que ha existido, que la ciencia ha podido medir. Este hombre se llama Robert Wadlow. Robert Wadlow, quien murió en el 1940 con casi 9 pies de altura. Para que usted tenga un entendimiento, el canasto de baloncesto de la NBA tiene 10 pies de altura. Aquí nosotros nos paramos al lado de Omar y nos quedamos chicos, pero si Omar se paraba al lado de este hombre, Omar se quedaba chico. Este Robert Wadlow calzaba zapato size 32. Y aunque nació pesando solamente 8 libras y midió meramente 20 pulgadas, algo normal y típico, ya a los 8 años de edad medía 6 pies de altura. Y a los 9 años de edad tenía la fuerza para levantar una silla con su padre sentado en ella y llevarla al segundo piso de su casa. Robert Wadlow murió a los 22 años de edad, pesando 432 libras y midiendo 8 pies y 11 pulgadas, casi 9 pies. Ese pasado año de vida de Robert, él creció 3 pulgadas. Es decir, que a su muerte no había dejado de crecer. 9 pies de altura Robert, y aunque era una persona inmensa, que no cabía en los carros ni en las puertas. Era una persona que entre más crecía, más débil se ponían sus pies y sus piernas, al punto que tenía que caminar con unos braces y unas rodilleras que le dieran soporte y le pudieran ayudar a caminar. Su cuerpo no resistió más y a la corta edad de 22 años, él falleció. Pero Robert no se comparaba al gigante del que acabamos de leer. Acabamos de leer de un gigante que, de acuerdo a las escrituras, tenía 6 codos y un palmo. Y a esos que estuvieron aquí para la clase de estudio hace 2 viernes atrás, cuando hablamos de lo que dice la ciencia y lo que dice la Biblia en cuanto al arca y el diluvio, sabemos que un codo es la medida del codo al dedo más largo. Así se medía en los tiempos de antes. Pero el problema es que mi codo es un tanto diferente al codo de Daniel. El codo de Daniel en medida es ¿qué? Más largo. Por tanto, no hay una exactitud en cuanto a cuánto medía Goliat, pero se estima que medía de 10 a 13 pies de altura. Y no solamente que era alto, sino que también era fuerte. Robert Wadlow tenía que tener rodilleras para poder caminar. Pero nos dice la palabra que Goliat, el paladín y campeón filisteo, era un hombre de guerra desde su juventud. Era fuerte y era hábil. Y nos dice la palabra que este hombre le salió
encuentro a los ejércitos del pueblo de Israel. Le pido que vuelva conmigo a 1 de Samuel 17. Y miremos lo que se dice de este gran paladín y campeón. Primero de Samuel 17, verso 4 dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, es decir, un campeón, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, es decir, de 10 a 13 pies de altura. Y traía un casco de bronce y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de malla 5,000 ciclos de bronce. Hoy en día, cuando tú te paras en la balanza para pesarte, que hay gente que no lo hace porque no quiere asustarse, no quiere caer en depresión, pues miramos y somos medidos ¿en qué? En libras. Así nos medimos hoy en día, pues en ese tiempo no se medían las cosas por libras, se medían las cosas de esta manera que aquí se dice. Y cuando tú haces la transformación de lo que dice ahí a las libras de hoy, la malla de protección que este hombre tenía puesta, si usted se acuerda de los guerreros de edad media que se ponían una armadura de metal, ¿los han visto? Pues este hombre tenía una armadura de metal que era hecha de malla. Imagínense cadenas bien juntas, o era una malla que se ponía por encima, y esa malla, de acuerdo a la Biblia, tenía un peso de 150 a 200 libras. 150 a 200 libras. Isabela lo que pesan son como 30 libras y ya la cargo un rato y me duele el brazo. Imagínese lo que tenía que ser este hombre para ganar por parte de su armadura, porque la malla era parte de su armadura, de 150 a 200 libras. No solamente nos dice eso, sino que mira el verso 6. El verso 6 dice: sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza, es decir, el palo de la lanza, era como un rodillo de telar, es decir, bien grueso. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Si usted ha aguantado en algún momento un galón de agua o un galón de leche, el galón de agua y el galón de leche pesa aproximadamente de 7 a 8 libras. La punta de la lanza de Goliat pesaba lo equivalente a 2 galones de agua o 2 galones de leche, es decir, 15 libras. Y si le damos más, puede llegar hasta 25 libras de acuerdo a la transformación. Si usted se pone a pensar en la armadura, en la jabalina, y aunque no se menciona el peso de la espada, usted tiene que entender que esto no era cualquier persona. Esto no era una muralla de hombre. Esto era una persona que darle un cantacito como el bate le hacía cosquilla. Este era un verdadero guerrero. Y nos dice la palabra que este paladín se paró al frente de Israel. Como hay veces gigantes y paladines que se paran al frente de nosotros. Y nos dice que este paladín, él seguro en su fuerza, él seguro en sus habilidades, comenzó a retar al pueblo de Israel. Mire lo que dice el verso 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoger entre vosotros un hombre que venga contra mí. En otras palabras, lo que se hacía en ese tiempo era que para no gastar vidas humanas, se mandaba un soldado de un ejército a enfrentarse con otro soldado del otro ejército.
el que ganara la batalla, entonces ese ejército ganaba la guerra. Y lo que le está diciendo Goliat es: mira, manden un hombre. Si ese hombre me gana, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo le gano a ese hombre, ustedes los israelitas nos servirán a nosotros, los filisteos. Y yo quiero que usted entienda que Goliat le está hablando al mismo pueblo de Israel, que ante a sus ojos cayó los muros de Jericó. Yo quiero decirte que este Goliat le estaba hablando al mismo pueblo que bajo el mando de Josué destrozaron ciudades y arrasaron con ejércitos mucho más potentes que ellos. Pero en este momento, en vez de levantar sus ojos y confiar en Dios, cuando el paladín, cuando el campeón, cuando el problema lleno de molleros se le presentó delante de ellos, ellos se turbaron y ellos temieron. Mire lo que dice el verso 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y no solamente que Goliat salió ese día a retar a Israel, sino que nos dice la palabra que por 40 días consecutivos, un mes y 10 días, salía este hombre a retar al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, con el rabo entre las patas, asustado, temeroso, porque delante de ese paladín, ¿quién tú crees que va a decir: yo le meto mano? Amado, usted es de carne y yo soy de carne. Y cuando se aparece un paladín de eso en la vida de nosotros, usted no diga: yo no voy a temer y no voy a tener miedo, porque lo instintivo del ser humano es ¿qué? Temer. Pero la diferencia la hace lo que sucede cuando el alma comienza a decir: ok, déjame pensar de acuerdo a lo que me dice la palabra. El cerebro me está diciendo: huye y corre. El cerebro me está diciendo: métete en la cueva de la depresión y de la soledad, de la tristeza y desesperación. Porque ese paladín que se ha metido en tu casa, y ese paladín que se ha metido en tu vida, y ese paladín que se ha metido en la vida de los seres queridos tuyos, y en tu trabajo, y en tu salud, y en tus finanzas, hay que tenerle miedo. Así que métete en la cueva y huye de él. Porque así piensa el cerebro. Somos humanos. Hágase así, hágase así. Somos humanos. Aquel que diga: yo nunca he temido, bueno, lo llevamos al charquito que está aquí al lado de la iglesia a ver si camina sobre el agua también. Porque aquí tenemos. Pero lo que sucede es que cuando el cerebro piensa de esa manera, el alma tiene que resurgir y decir: un momento, que el mismo Dios que tumbó las paredes de Jericó, y el mismo Dios que te sacó del mundo de ese pecado, y el mismo Dios que ha sanado tu cuerpo, y el mismo Dios que te libró de las garras del diablo, y el mismo Dios que te afirmó en los caminos del Señor, y el mismo Dios que ha hecho proezas delante de ti, es el mismo Dios que está a tu lado delante de este paladín. Entonces lo que sucede es que nosotros tenemos que tomar una decisión. O escuchamos el cerebro o escuchamos el alma. O decimos: Dios mío, tú has prometido estar conmigo hasta el fin del mundo. Y aunque yo no sé cómo yo pueda meterle mano a este paladín, yo lo único que tengo que creer es que tú estás a mi lado. Y por cuanto tú estás a mi lado, no hay cosa que se levante contra mí que pueda contra mí. Pero a los 40 días no se encontró en Israel un hombre que dijera: ¿cómo se atreve este hombre a insultar al pueblo de Dios? Sino que ahí estaban los mejores guerreros. Allí estaba el frente del ejército y Saúl en su caseta central. Y por 40 días nadie escuchó el alma
sino que todos escuchaban ¿qué? El cerebro. Mire lo que dice el verso 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Me impresiona esto porque el pueblo de Israel no le había ganado antes, no solamente a uno ni a dos paladines gigantes como Goliat, sino que bajo el mando de Josué, ellos habían arrasado con ciudades enteras llenas de esos gigantes. Nos dice Josué capítulo 11, verso 21 lo siguiente. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Azor. ¿Cuál es el segundo de eso? En Gat. Los anaseos, los hijos de Anac, fueron los gigantes que los espías que Moisés había mandado a reconocer la tierra habían visto, y de los cuales se habían amedrentado diciendo: esa es tierra de gigantes. Estos hijos de Anac fueron los que ahuyentaron al pueblo de Israel y volvieron al desierto a dar vuelta por 40 años. Pero Dios le dijo a Josué: los pondré en tu mano. Y acabamos de leer donde Josué y el pueblo de Israel arrasaron con ellos. Y donde únicos quedaron fueron en 3 ciudades filisteas, entre ellas Gat. Y nos dice 1 Samuel 17 que Goliat era de Gat. Porque los hijos de Anac habían sido quitados de toda la tierra por el pueblo de Israel. Y me impresiona porque el pueblo de Israel había atacado sus ciudades y arrasado con todos ellos. Pero ahora el pueblo de Israel estaba amedrentado de meramente ¿cuántos? De uno de ellos llamado Goliat. Amado, tal es el poder del temor. Tal es el poder del temor. Cuando el pueblo de Israel había arrasado con ciudades llenas de esta gente, pero ahora meramente uno infundía temor en sus vidas. Es lamentable, amado, porque el temor había arrasado y paralizado al pueblo de Israel. Tal es el poder del temor. Tal es el poder paralizador de la desconfianza. El temor que nubla lo posible y lo convierte en imposible. Israel había destrozado grandes ciudades fortificadas. Vio murallas caer. Vio ríos y mares dividirse. Vio grandes ejércitos caer ante sus pies. Pero ahora Israel estaba paralizado meramente por un paladín. A veces, como humanos que somos, el paladín que se mete en tu vida trae temor. Y el paladín que se mete en la vida trae desconfianza. Y a veces no es con la mente lógica que lo debemos pensar, porque a veces Dios nos ha librado de cosas más grandes. Pero aún se mete el temor dentro del corazón cuando este paladín y este campeón se mete en nuestras vidas. Y yo no sé si tu paladín se llama cáncer. Y yo no sé si tu paladín se llama falta de trabajo. Y yo no sé si tu paladín se llama un diagnóstico médico que no le has dicho a nadie todavía. O cosas que estás sintiendo en tu cuerpo que temes ir al doctor porque temes que te vayan a decir. Yo no sé si el paladín se llama una adversidad en tu casa, o una adversidad en tus hijos, o una adversidad. adversidad en tus amigos. Yo no sé cómo se llame ese paladín.
Pero yo quiero decirte que si no tenemos cuidado, el paladín tiene el poder de atemorizarnos y tiene el poder de paralizarnos. Isaías 41, verso 10, dice así: no temas, porque yo estoy contigo. Y necesitamos hacer un alto, porque necesitamos definir quién es ese yo. Él dice: no temas, porque yo estoy contigo. Y si tú te sientas a definir quién es ese yo fue el que creó los billones y trillones de estrellas meramente con el poder de su palabra. Ese yo fue el que en una vez se levantó sobre una barca y le dijo a la tempestad: calla, y enmudece, y la tempestad cayó y enmudeció. Ese yo fue el que dijo: Lázaro, ven fuera. Y las garras de la muerte no pudo sostener a Lázaro, y Lázaro tuvo que salir de la tumba. Ese yo fue el que fue clavado en una cruz por amor a nosotros y le robó la llave a la muerte, y hoy vive en gloria a la diestra del Padre. Y ese yo dice: no temas, porque yo estoy contigo. Contra ese campeón que te abusa y te ultraja, lleva 40 días saliendo a tu casa y saliendo a tu mente y diciéndote: tú no vas para ningún lado, tú eres así o eres asá, y te ultraja y te abusa, y como decíamos la vez pasada, te hace sentir barato y sucio, como carbón que tú lo agarras y te ensucia todo. El Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Y tenemos que calificar eso. No dice a veces, no dice cuando estés bien parado, no dice cuando las cosas te vayan bien, no dice cuando hayas arreglado todo. Te dice: siempre estaré contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay veces que tenemos que decir: ya basta, ya es suficiente. Por 40 días Paladín ha salido a ultrajarme, a ofenderme y a insultarme, pero ya basta, porque se levanta un valiente. Diga conmigo: valiente. Valiente. El temor es el resultado de cómo interpretamos los eventos externos y que nos rodean. El temor es el resultado de cómo interpretamos los eventos externos y que nos rodean. Es una indicación de nuestra condición interior. Una cosa es tener miedo, otra es vivir atemorizado. Miedo es una emoción necesaria, que sin ella ya estuviéramos muertos. El miedo es necesario, es una emoción necesaria. Porque si a ti cosas no te dan miedo, pues estuvieras herido de cada rato. Quizás no estuvieras aquí. Porque cuando hubieras visto esa araña, qué linda la araña, deja, y la araña te hubiera picado. El miedo es necesario. Salirle corriendo a la araña es necesario. Pero vivir atemorizado no es necesario, ni es saludable. Una cosa es vivir atemorizado. Miedo es una emoción. Vivir atemorizado es una enfermedad del alma. Es un catarro espiritual que si no se cura
puede convertirse en bronquitis o pulmonía espiritual. El temor es una enfermedad que si no se cura, empeora. Para esos que les gustan bregar en carro, tú sabes que si tú tienes un carro y le está saliendo un poquito de moho, tú tienes que asegurarte a tratarlo rápido. Porque si no controlas ese moho, ¿qué sucede? Se te cae el carro en canto. Entonces, si el temor no se trata, empeora. Y así como un catarro empeora, así el temor es un catarro espiritual que si no se cuida, si no te trata, entonces puede lograr a convertirse en una bronquitis o pulmonía espiritual que nos afecta y nos debilita y hasta nos puede tirar en cama espiritual. Por tanto, amado hermano, si el enemigo o la vida están causando o trayendo a ti temor continuo, sacúdete en esta tarde y con valentía di: yo no seré como esos israelitas que por 40 días fueron ultrajados y ninguno encontró la valentía de poderle hacer frente a ese paladín, sino que voy a ser como ese jovencito llamado David, que sin las fuerzas necesarias, que sin las experiencias necesarias, sin resumen de combate y de guerra, sin haber utilizado armadura en el pasado, se levantó confiando en Dios y entendió que la lucha es del cielo y la lucha es del Padre, y nosotros somos llamados a solamente creer y caminar. A veces tú crees que tú tienes que meterle manos a ese temor. A veces tú crees que eres tú que tienes que agarrar esa depresión por el pelo y sacarla de tu casa. Y a veces dices que no tengo la experiencia o no tengo la fuerza. Y lo que el Señor está diciendo es que la lucha me pertenece a mí. Tú solo descansa, confía y cree que yo haré. La palabra nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos dice Primera de Samuel capítulo 17, donde hemos venido leyendo, que el joven pastorcillo de ovejas llamado David había sido enviado por su padre a llevarle provisiones a sus 3 hermanos mayores que eran parte del ejército. Nos dice la palabra que mientras David estaba allí, escuchó cuando el paladín Goliat salió en su ronda y comenzó a insultar ese día al pueblo de Israel. Y me encanta la respuesta de David. Me fascina. Mire conmigo, por favor, la escritura. Verso 23, ¿lo tenemos? Mientras él, es decir, David, hablaba con sus hermanos, con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas,
y le dará a su hija y eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. Entonces habló David como si no hubiera prestado atención a lo que acabaron de decir. En los oídos le estaba retumbando lo que el paladín había dicho. Mire lo que responde a mitad del verso 26. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Yo me imagino a David que está hablando con sus hermanos y escucha al paladín decir eso. Y acá a traducción puertorriqueña, Jonathan Rivera 2019, dice él, pero este hombre está loco. Este hombre está loco. ¿Cómo se atreve ese hombre incircunciso a ofender, insultar, levantar palabras contra el pueblo de Dios? Ese hombre está loco. Se le metió un celo por dentro que dijo, no. Este hombre no se le puede permitir insultar y hacer ultrajo con el pueblo de Dios. Y a él no le interesó que era un jovencito pequeño. A él no le interesó que el paladín tuviera 13 pies de estatura y que meramente la malla de armadura pesaba 4 veces más de lo que pesaba David. A él no le interesó nada de eso. A él no le interesó que la jabalina de Goliat pesara tanto. A él no le interesó que Goliat fuera un hombre experimentado en batalla. A él no le interesó cómo su onda podía hacerle daño o su callado pastoril. Él se le metió un celo por dentro y dijo, pero ¿quién es este que se atreve a insultar el pueblo de Dios? Y me toca esto, amado, porque este es el tipo de valentía y de celo que se está buscando. El celo que diga, pero ¿quién es este que se atreve a meterse en mi casa? ¿Quién es este que se atreve a meterse en la salud de mis hijos? ¿Quién es este que se atreve a meterse en mi corazón a tratar de sembrar semillas de temor? Ese es el celo y esa es la valentía que se está buscando hoy en día. Esto no es cuestión de cuán grande o cuán sorpresiva es el ataque de Satanás. Esto es cuestión de que te levantes con celo sobre lo que Dios te ha dado y no pierdas lo que Dios te ha entregado. Yo no sé cuánto tiempo usted lleve caminando en los caminos del Señor, pero el diablo eso lo quiere robar. Yo no sé qué sanidad Dios trajo a tu cuerpo aquel día que te levantó de aquella cama o sanó tu cuerpo, pero yo quiero decirte que el diablo eso lo quiere robar. Yo no sé qué paz tú vienes experimentando desde que le diste tu vida al Señor. Y yo no sé de qué garra del menosprecio y la depresión y el sentido de suciedad te sacó Dios, pero ahí te quiere volver a traer y llevar el enemigo. Pero amados, no podemos ser personas que temerosos nos metemos en una cueva. Dios está buscando gente valiente que diga y se pare con celo y diga, pero ¿quién es este que se atreve a tratar de arrebatarme lo que Dios me ha dado? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. En conclusión, como último punto, le pido que vea conmigo el hecho de que David prefirió rocas lisas de un arroyo. No sé si usted ha visto rocas de río, son lisas.
después de haberse tratado el armamento real, y si alguien tenía buena armadura, ¿quién usted cree que era? El rey Saúl. Y lo mejor de lo mejor se le dio a David. Trátate este escudo, trátate este casco, trátate esta malla. Y dice que David trató de caminar y ni podía caminar. Él dijo no. Yo voy a la fuente. Yo voy al lugar en donde he aprendido quién es. Aleluya. Yo no necesito nada nuevo. Yo no necesito nada diferente. Yo no necesito que venga un profeta a decirme esto ni lo otro. Yo lo que tengo que ir es al lugar donde he conocido a mi Dios. Allí al arroyo donde antes he recogido rocas y he luchado con leones y con ellas he luchado con osos. Allí es que yo tengo que ir. Y allí acudió David. Y del arroyo encontró roca. Y es así, cuando nosotros vamos al arroyo y fuente de agua de vida, a nuestro lugar secreto, al lugar donde estás tú y Dios y nadie más. Es allí donde se obtienen las almas, la valentía y el coraje necesario para seguir batallando y para seguir luchando. Hay gente que va en busca de palabras, gente que va en busca de que alguien le diga algo, y oren por mí, y voy allá porque aquel hombre, aquella mujer la usa Dios, y buscando palabras, cuando muchas veces lo único que tenemos que ir es al lugar secreto, a tu lugar con Dios, a tu intimidad con el Señor, para que escuches la voz de Dios y no la tengas que escuchar por boca de nadie más. Y Dios te hable el corazón y te diga, te he dado las fuerzas para que te sacudas de ese temor y eches hacia adelante. El libro de Ageo, capítulo 1, verso 8 dice así: subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, así ha dicho Jehová. Repito, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Una de las canciones que por ahí se está escuchando dice: sube al monte y trae madera y yo derramaré de mi presencia. Es en el monte, es en el lugar secreto donde se forjan los valientes. Es buscando la presencia de Dios y alejándonos del mundo. Es ahí cuando llevamos madera al lugar secreto. La madera que tú llevas al altar se llama apartarte del pecado que a Dios no le agrada. Eso es traer madera al altar. Consagrarte a Dios. Esforzarte para dejar las costumbres que no le gustan. Esforzarte para hacer lo que Dios demanda. Eso es subir al monte. Eso es llevar madera. Llevar madera es buscar a Dios en oración y en ayuno. Es ayunar aunque la iglesia no te lo pida y nadie te mande. Es vigilar en oración aunque no haya una catástrofe presente, sino hacerlo porque necesitamos llevar madera al altar. Es alabar en medio del dolor y es caminar cuando no se ve que hay fuerza. Mientras más madera
ponga sobre el altar, mas fuego del cielo bajará. Mientras más madera pongas sobre tu altar, más fuego del cielo bajará. Es en el monte de tu intimidad con Dios, a donde se sube con temor y desaliento, pero se baja con valentía y con ánimo. Es en el monte donde se forjan los valientes. Es en el monte donde se va el temor. Es en el monte donde las reservas que ni sabemos tenemos se disipan. Y logramos decir, como dijo Job, aunque Él me matare, con todo y eso, en Él esperar. Hay veces que tenemos reservas que nosotros ni sabemos que la tenemos. Y hay veces en el altar, cuando hemos subido al monte de la intimidad. Para esos que lo han hecho en el pasado, cuando se dice subir al monte, es cuando las personas se van para los montes a orar y buscar la presencia de Dios. Y yo sé que aquí, en Florida, no hay monte. De eso estoy claro. Pero sí hay cuartos donde tú puedes cejar tu puerta y meterte con Dios. Y si hay aposentos en tu casa donde tú puedes decirle a la persona, necesito media hora, necesito que me respeten una hora, porque me voy a meter al monte a buscar la presencia de Dios. Hay veces cuando llegamos a ese monte que entendemos que habían reservas en nosotros y cosas que no queríamos dejar ir. Y es en el monte cuando baja el fuego de Dios y alumbra nuestro interior, que notamos que hay algunas reservas y logramos decir, Señor, aunque no me contestes la petición y aunque no me resuelvas el problema y aunque tenga que ser así el resto de mis días, aunque tú me mates, yo voy a esperar en ti. Se buscan valientes que digan, voy para el monte, me voy a fortalecer, porque ese paladín a mí no me va a paralizar. Pero aunque Dios es todopoderoso y Dios con meramente pensarlo lo puede hacer todo, se requiere que se levanten valientes en tu casa y en tu vecindario, en tu trabajo, en tu situación de salud y financiera. Se levanten valientes y digan, por 40 días ese paladín me ha ultrajado, pero ya no más. Y yo te prometo algo, que aunque sea con un cayado y una honda, tú te metes en ese campo de batalla, ese paladín va a caer, porque contigo está Jehová. Por eso yo te invito, y en esta tarde termino diciéndote, que si a ti te ha venido atacando el temor, si el temor ha tratado de introducirte dentro de ti, y estás viviendo con cierta inquietud y con cierto temor, yo quiero decirte que solamente acercado a Dios y lleno del poder de Dios, vamos a poder caminar en ese lugar y poder ver algún día ese paladín caer delante de nosotros. Pero resta de nosotros consagrarnos, sacrificar aún lo que duela para subir al monte, traer madera y dejar que la gloria de Dios descienda sobre nuestro altar. Le invito a que esté de pie.